¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que seguramente le va a interesar. Tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, los principales temas que a ellos les interesa o cómo incluso pueden verse afectados en este grupo etario, también producto de la pandemia y otros factores de la sociedad actual, ¿no? Y a propósito de eso, el Observatorio Niñez y Adolescencia advierte que más del 70% de estudiantes LGTB declara sentirse inseguros en el entorno escolar, por ejemplo, entre otras de las problemáticas. Hubo un seminario del que vamos a estar hablando a continuación con nuestra invitada el día de hoy, que ahí ya la vemos, Valentina Polanco, investigadora y encargada del área de evaluaciones de programas e intervenciones sociales. Valentina, bienvenida a CNN Chile. Hola Fresia, hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por hablar con nosotros. Bueno, hay varios temas que abordar, ¿no? Ahí dábamos cuenta de uno, quizás de los temas que preocupa por, valga la redundancia, preocupación de este grupo, niñas y niñas que pueden sentirse inseguros en su entorno escolar, y no escolar solamente, sino que en su grupo de amigos o familias, en fin. ¿Cómo ven ustedes como observatorio después de este seminario que me imagino hubo también varias repercusiones? Sí, bueno, mira, en realidad este tema que tiene que ver con el género, la discriminación por género y también las violencias que se experimentan, y sobre todo en el caso de niños y niñas y niñas de las disidencias sexuales, es un tema que viene también advirtiendo organismos internacionales hace varios años al país, y también ha sido un tema que ha sido relevado por los mismos niñas y niñas cuando han sido consultados, o por ejemplo cuando han participado en los cabildos infantiles que se realizaron a propósito del estallido. Entonces, como observatorio quisimos tomar esa misma preocupación que ha sido levantada por los niños y las niñas también, y generar mayor visibilización al respecto, ya que contamos con datos que eran sumamente preocupantes, como ya dices. Hay estudios del año 2017, o sea, hace casi ya 4 años, que dicen que 7 de cada 10 estudiantes de las diversidades sexuales no se sienten seguros o seguras en sus colegios, a lo que se suma que casi un 95% de los estudiantes escucha comentarios lesbo y homofóbicos en sus colegios, y lo más como dramático aquí, que de ese porcentaje hay un 57% que son emitidos por los mismos trabajadores y trabajadoras de esos colegios, es decir, profesoras, auxiliares o profesores también. Por lo tanto, urge ahí ver qué es lo que está pasando y qué podemos hacer como país, como instituciones también, para poder resolver este problema. Y ahí también quisiera como agregar que, aparte de las violencias que sufren las disidencias sexuales, en las niñeces hay un tema que tiene que ver también con las brechas y las situaciones que afectan a niñas especialmente o adolescentes. Eso te iba a preguntar, Valentina, porque según los datos que ustedes han reportado y que manejan, ¿por qué? Primero, conocer los datos, ¿no? Pero también, ¿por qué crees que son las niñas las que son más víctimas de esta exclusión? Claro, mira, aquí pasa más porque podemos ver como ciertas distinciones de género, ¿ya? Como pasa también con las personas adultas, sucede que las mujeres somos más víctimas de la violencia sexual, ¿ya? Y los hombres suelen ser más víctimas de la violencia física o en el espacio más como público, ¿ya? Y en el caso de la violencia sexual que está afectando a las niñas específicamente y adolescentes, pasa que las tasas de denuncia, ¿ya? En el caso de las niñas, cuadriplica la de los niños hombres. Y si vemos qué es lo que pasa específicamente con las mujeres adolescentes entre 14 y 17 años, pasa que esas tasas son casi 12 veces más grandes que las de los niños hombres en esa edad. Por lo tanto, ahí hay un tema muy específico que es de género y que tenemos que ver cómo
como país. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Donde sin duda están incidiendo elementos culturales, ¿ya? Pero además con otros que son más estructurales y de larga data, Y ¿ya? esto, Y ahí, y esto como sociedad, Valentina, podríamos también enfocar muchos temas que ahora le importan niños, a niñas y adolescentes respecto a su entorno, al medio ambiente, por ejemplo, que eso va variando, depende de las generaciones. ¿Cómo ustedes, la pandemia, sin ir más lejos, ¿no? Sin hacer o dar consejos, ustedes han hecho un diagnóstico, dicen, también para ver cuáles son estos temas que van siendo de preocupación para ellos. mira, sí, respecto al medio ambiente, era un tema que por lo menos que era algo que no nos preocupaba antes, Mm. pero que si tú hablas con los niños y las niñas, ellos y ellas hablan sobre, o sea, es uno de los, dentro de los tres grandes temas, siempre aparece el medio ambiente como uno de los principales, ¿ya? Y en el caso específico en Chile, tenemos una crisis medioambiental que hace que haya gente incluso que hable que estamos frente a un ecocidio, sobre todo por las zonas de sacrificios que cada vez son más en este país y la escasez hídrica. Y ahí quería comentarte o quería comentarles que según Greenpeace, en Chile existen 400.000 hogares que no cuentan con agua potable, ¿ya? Entonces, por lo tanto, solo tienen agua gracias a los camiones de aljibe, Mm. ¿ya? Y eso es muy relativo de si van a su casa o no. Y lo otro, que es un dato bien dramático también, es que existen 147 comunas en Chile que han sido declaradas con escasez hídrica. Mm. Es decir, eso es casi el 46% de las comunas, lo que ya está hablando de que es una situación que está afectándonos a nivel país, a todas y todos, y sobre todo en este contexto de pandemia afecta mucho más el derecho a la salud, o sea, qué pasa con los niños y las niñas que tienen que tener agua para el lavado de las manos, para la higiene, ¿ya? Y cómo eso también, el no contar con agua, no solamente afecta a su vida y salud física, Mm. sino a su salud emocional. Absolutamente. La ansiedad, miedo, angustia, o sea, De hecho, es cuando un hablamos drama. al inicio, bueno, te comentaba, por ejemplo, los niños en pandemia, el diagnóstico realizado tiene que ver quizás con eso directamente. Cuando se habló al inicio de esta emergencia sanitaria, por ejemplo, algo tan básico como el lavado de manos, se sabía que había personas, pero acá y enfocándonos al grupo del que estamos hablando, niños que no tienen acceso al agua, y eso es un hecho objetivo. ¿Qué tanto hace falta? Ustedes también han hecho mención de eso, una ley que proporcione y garantice los derechos de manera integral para los niños y niñas. Claro, ahí estás abordando como un gran como problema, porque Chile, bueno, no sé si saben, pero Chile ratificó la Convención de los Derechos Derechos del del niño, Niño sí. en 1990, es decir, hace casi 31 años, y aún no ha incorporado ya estos derechos que están establecidos en la Convención, en la legislación y las políticas públicas. Somos el único país en Latinoamérica que no ha hecho esa adecuación. Y esto significa que en la práctica estamos funcionando con una ley del año 1967, ya que tiene otra perspectiva, donde ven a los niños y las niñas como objetos y no como un sujeto con derechos que son universales, integrales y que no se pueden vulnerar, ¿ya? Y que se deben proteger y garantizar. Entonces, hace más de 10 años que está durmiendo Mm. la ley de protección integral a los derechos con su respectiva bajada institucional. Y mientras eso no se apruebe, vamos a seguir como haciendo soluciones parches a problemas que ya son estructurales y que tienen como estas graves consecuencias como las que vemos en Sename o las que vemos hoy en la pandemia, donde quisiera acá como hacer solamente un dato último, porque
hace 2 meses que al fin contamos con la CACEN 2020 y esos datos están muy, muy preocupantes, ya que la pobreza infantil aumentó, ya el 2017 era de 13,9 el porcentaje de los niños y niñas que se encontraban en pobreza por ingreso, y ese porcentaje se aumentó a un 17% hoy. Y eso significa un retroceso de más o menos 5 años en los avances que ya habíamos hecho. Y un dato ahí que es muy preocupante es que de ese porcentaje hay un 7% que son niños y niñas que hoy viven en pobreza extrema. Entonces hay que hacer algo ya. Sí, y son con temas, imagínate, que se arrastran hace tanto tiempo, décadas incluso, y del que no nos hemos hecho cargo todavía. Valentina, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias, Fresia. Que estén bien. Gracias a ti. Bien, ahí estaba Valentina Terra Polanco. Ella es del Observatorio Niñez y Adolescencia, advirtiendo varios de los temas que a este grupo de niños, niñas y adolescentes les preocupa. Con cuántos de estos temas estamos al debe como sociedad, lo decía ella, de esta ley de derechos para los niños de manera integral que descansa y todavía no sale adelante. Los dejamos invitados a que siga en compañía de CNN Chile. Nos vemos.